Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Continuaremos el día de hoy leyendo y explicando algunos capítulos del profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Nos habíamos quedado en el capítulo número 23 y vamos a seguir escudriñando algunos mensajes proféticos importantes que se pueden tomar para nuestros días, ya que una profecía no solo del profeta en sí, sino tomando en cuenta que es una profecía que Dios le pronuncia a Ezequiel para que él la publique. Las profecías de Dios se cumplen, se cumplieron y se van a cumplir. Ya lo hemos visto ahorita al terminar el capítulo número 22. Si es que ya lo escucharon, pues ya se dieron cuenta de lo que estoy hablando. Entonces empecemos con el capítulo número 23 de Ezequiel. El Señor se dirigió a mí y me dijo: había una vez dos mujeres, hijas de la misma madre. Desde jóvenes, estas dos mujeres se entregaron a la prostitución en Egipto y dejaron que las manosearan los pechos y perdieran su virginidad. La mayor se llamaba Ahola, que representa a Samaria, y su hermana Aholiba, que representa a Jerusalén. Yo las tomé por esposas y me dieron hijos e hijas. Ahola me fue infiel y se apasionó por sus amantes los guerreros asirios, con sus uniformes de púrpura, todos ellos jefes y gobernadores jóvenes apuestos, jinetes montados en sus caballos. Lo más selecto de los asirios. Ahola se entregó a la prostitución con ellos y hasta se apasionó por todos sus ídolos y se rebajó a adorarlos. Desde que estuvo en Egipto se volvió una prostituta y jamás dejó de serlo. Desde que era joven muchos se acostaron con ella y le quitaron su virginidad, convirtiéndola en una prostituta. Por eso la entregué en manos de sus amantes, los asirios, por quienes ella se había apasionado. Y ellos la deshonraron. Luego le quitaron a sus hijos e hijas y ella la mataron a filo de espada, ejecutando así la sentencia contra ella, y su caso se hizo famoso entre las mujeres. Su hermana Aholiba vio esto y sin embargo se entregó más aún que su hermana a la pasión y a la prostitución. También ella se apasionó por los asirios, todos ellos jefes y gobernadores, guerreros espléndidamente vestidos, jinetes montados a caballo, jóvenes apuestos. Me di cuenta de que también ella se había manchado y que había seguido el ejemplo de su hermano. Pero ella fue aún más lejos en sus prostituciones. Vio en las paredes imágenes de babilonios, grabadas y pintadas de rojo. Todos ellos tenían aspecto de oficiales, a juzgar por sus cinturones y turbantes. Al ver esto, los babilonios se apasionó de ellos y envió mensajeros a Babilonia. Y los babilonios vinieron y se acostaron con ella, y le hicieron el amor manchándola con sus prostituciones. Tanto la mancharon que al fin sintió asco de ellos. Entonces se entregó públicamente a la prostitución, mostrando su cuerpo desnudo, hasta que yo sentía asco de ella como antes lo había sentido de su hermano. Pero se entregó más y más a la prostitución, recordando el tiempo de su juventud, cuando se prostituyó en Egipto, y se apasionó por sus amantes egipcios, que en sus impulsos sexuales se aparecen a los asnos y los caballos. Tú, Aholiba, sentías nostalgia del libertinaje de tu juventud cuando los egipcios te manoseaban los pechos. Por eso yo, el Señor, digo: voy a hacer que esos amantes tuyos, de los que ahora sientes asco, se vuelvan tus enemigos. De todas partes voy a lanzar contra ti a los babilonios, a los caldeos, a los de Pecod, Zoa y Coa, y a todos los asirios, todos ellos jóvenes apuestos, jefes, gobernadores, oficiales y guerreros, todos ellos gente de a caballo. Vendrán contra ti con gran número de carros y de ejércitos, te rodearán por todas partes, armados y con cascos y escudos, y yo les daré el derecho de juzgarte, y ellos te juzgarán según sus leyes. Yo descargaré sobre ti el furor de mi ira, y ellos se tratarán con crueldad, te cortarán la nariz y las orejas, y a los que aún queden vivos los matará al filo de espada. Te arrebatarán a tus hijos y a tus hijas, y al fin caerás devorado por el fuego.
te quitarán tus vestidos y se apoderarán de tus joyas. Así pondré fin a tu libertinaje y a la prostitución a que te entregaste en Egipto, y no volverás a ver a los egipcios ni acordarte de ellos. Esto digo yo el Señor: voy a dejar que caigas en poder de las naciones que odias y por las que sientes asco. Ellas te tratarán con odio, se adueñarán de lo que has ganado con tu trabajo y te dejarán completamente desnuda. Quedará al descubierto tu cuerpo, el cual entregaste a la prostitución. Tu libertinaje y tu prostitución son la causa de lo que hoy te pasa, pues te entregaste a la prostitución con esas naciones y trabajaste adorando sus ídolos. Seguiste los pasos de tu hermana, por eso te daré a beber la misma copa que le di a ella. Esto digo yo el Señor: beberás de la misma copa que tu hermana, una copa grande, ancha y profunda, llena de burla y desprecio, llena de ruina y destrucción. Es la copa de tu hermana Samaria, con la que quedarás borracha y dolorida. La beberás hasta el fondo y luego darás pedazos y te desgarrarás los pechos. Yo el Señor he hablado, yo he dado mi palabra. Por eso yo el Señor digo: puesto que te has olvidado de mí y me has vuelto la espalda, tendrás que sufrir el castigo de tu libertinaje y de tus prostituciones. El Señor me dijo: ¿y tú, hombre, quieres pronunciar la sentencia contra Aloa y Aloíba? Entonces échales en cara sus acciones detestables. Ellas me han sido infieles y tienen las manos manchadas de sangre. Me han sido infieles adorando a sus ídolos, y en honor a ellos han sacrificado en el fuego a sus propios hijos, los hijos que yo tuve con ellas. Además, han hecho esto contra mí. En un mismo día profanaron mi santo templo y deshonraron mis días de reposo. Y en el mismo día que sacrificaron a sus hijos para honrar a sus ídolos, vinieron a mi santo templo y lo profanaron. Esto es lo que han hecho en mi propia casa. Enviaron mensajeros para hacer venir hombres de lejos, y ellos vinieron. Ellas dos se bañaron, se pintaron los ojos y se pusieron joyas para recibirlos. Se sentaron en una cama lujosa, con la mesa ya servida, y ellas pusieron el incienso y el aceite consagrados a mi servicio. Se escuchaban los gritos de una multitud haciendo fiesta. Eran hombres venidos del desierto que adornaban a las mujeres, poniéndoles brazaletes en los brazos y hermosas coronas en la cabeza. Yo me decía: ahora van a servirse de estas prostitutas gastadas por los adulterios. Nada menos que con ellas vienen a Aloa y a Aloíba, mujeres libertinas, pues ¿quién va a las prostitutas? Pero los hombres justos dictarán contra ellas las sentencias que merecen las adúlteras y las asesinas. ¿Por qué adúlteras son y tienen las manos manchadas de sangre? Esto dice el Señor: que se reúne el pueblo contra ellas, que las haga sentir pánico y las robe, que el pueblo entero las mate a pedradas y las atraviese con sus espadas, que mate a sus hijos e hijas y queme sus casas. Yo haré que desaparezca del país esta conducta infame. Así todas las mujeres aprenderán la lección y no seguirán su ejemplo inmoral. En cuanto a esas dos, recibirán el castigo de su conducta inmoral y de sus pecados de idolatría. Y ustedes reconocerán que yo soy el Señor. Capítulo número 24. El día 10 del mes 10º del año 9, el Señor se dirigió a mí y me dijo: anota esta fecha, la fecha de hoy, porque hoy el rey de Babilonia ha atacado Jerusalén. Y recítale a este pueblo rebelde un poema que le sirva de ejemplo. Dile de mi parte: pon una olla al fuego y échale agua. Pon en ella pedazos de carne, buenos pedazos de pierna y de lomo, y también lo mejor de los huesos. Toma luego una de las mejores ovejas y amontona leña debajo para que hierva bien, hasta que queden cocidos los huesos. Porque el Señor dice: ay de la ciudad asesina, es como una olla enmonecida a la que el moho se le quita. Saca tú uno de esos pedazos de carne hasta dejar la olla vacía. Y la ciudad está llena de la sangre derramada, derramada no sobre la tierra porque el polvo la cubriera, sino sobre la roca desnuda. Pues yo voy a dejar la sangre allí sobre la roca desnuda, de manera que no se pueda cubrir, para que mi ira se encienda y se haga justicia. Porque el Señor dice: ay de la ciudad asesina, yo mismo voy a hacer una hoguera. Y tú trae mucha leña, enciende el fuego y cuece bien la carne hasta que se acabe el caldo y se quemen los huesos.
Pon luego la olla vacía sobre el fuego, hasta que el cobre se ponga al rojo vivo y quede limpio de sus impurezas, hasta que el moho desaparezca. Sin embargo, tan enmohecido está que no se limpia ni con el fuego. Jerusalén, yo he querido limpiarte de la impureza de tu libertinaje, pero no has quedado limpia. Solo quedarás limpia cuando descargue mi ira sobre ti. Yo el Señor lo he dicho y así será. Yo mismo voy a hacerlo y yo dejaré de cumplirlo. No tendré compasión ni me arrepentiré. Te castigaré por tu conducta y tus acciones. Yo el Señor lo afirmo. El Señor se dirigió a mí y me dijo: voy a quitarte de un solo golpe a la persona que tú más quieres. Pero no te lamentes ni llores, no derrames lágrimas. Sufre en silencio y no guardes luto, como se hace por los muertos. No andes con la cabeza descubierta ni vayas descalzo. No te cubras la cara en señal de dolor, ni comas el pan que se come en tales casos. Por la mañana estuve hablando con la gente y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que el Señor me había ordenado. Entonces la gente del pueblo me dijo: explícanos qué quiere decir para nosotros eso que estás haciendo. Yo les dije: el Señor se dirigió a mí y me dijo: diles al pueblo de Israel, esto dice el Señor: voy a profanar mi pueblo que a ustedes tanto les gusta mirar y tanto quieren, y que ese orgullo y su fuerza, los hijos e hijas que ustedes dejaron en Jerusalén, morirán asesinados. Y diles: ustedes harán lo mismo que yo he hecho. No podrán cubrirse la cara en señal de dolor, ni comer el pan que se come en tales casos. No podrán llevar la cabeza descubierta ni los pies descalzos. No se lamentarán ni llorarán. Quedarán sin fuerzas por culpa de sus maldades y se pondrán a lamentarse unos con otros. Ezequiel será para ustedes un ejemplo. Todo lo que él hizo lo harán ustedes. Cuando esto suceda, reconocerán que yo soy el Señor. Y ahora voy a quitarles a los israelitas su fortaleza, que es el templo, cuya belleza se alegran tanto y que tanto les gusta mirar, tanto quieren. También les quitaré a sus hijos e hijas. Y ese día el que pueda escapar vendrá a darte la noticia. Ese día dejarás de estar mudo y podrás hablar con el que haya escapado. Servirás así de ejemplo al pueblo y ellos reconocerán que yo soy el Señor. Capítulo número 25. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, vuélvete hacia los amonitas y habla de mí, nombre contra ellos, y diles que escuchen la palabra del Señor. Les dije: ustedes dieron gritos de alegría al ver que mi templo era profanado, el país de Israel destruido, los habitantes de Judá llevados al desierto. Pues bien, por eso los voy a entregar a ustedes al poder de los pueblos del oriente, para que ellos se apoderen de su tierra y levanten campamento y se establezcan ahí su habitación. Ellos se comerán las cosechas de ustedes y se beberán su leche. Convertiré a Rabá en pastizal de camellos y a Amón en campo de ovejas. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo el Señor digo: ustedes los amonitas han aplaudido y asaltado de alegría y han despreciado a Israel. Por eso voy a levantar mi mano para castigarlos y entregarlos a las naciones para que les quiten todo lo que tengan. Los voy a arrancar entre los pueblos, los voy a hacer desaparecer de entre las naciones, los voy a destruir por completo. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo el Señor digo a Moab y Seir: dicen que Judá es igual a todas las naciones. Por eso voy a abrir una brecha en el costado de Moab y voy a dejarlo de un extremo al otro sin ciudades. Esas ciudades que son las joyas del país: Bet-Jesimot, Baal-Meón y Kiriat-Yaim. Haré que los pueblos del oriente tomen posesión de su territorio, además del de los amonitas, de manera que entre las naciones nadie se acuerde más de los amonitas. Ejecutaré la sentencia contra Moab y entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo el Señor digo: Edom se ha vengado de Judá y con ello se ha hecho gravemente culpable. Por eso yo el Señor digo: voy a levantar mi mano para castigar a Edom y destruir a sus hombres y sus animales. Les voy a dejar en ruinas desde Tamán hasta Dedán. La gente morirá al filo de la espada. Me vengaré de Edom por medio de mi pueblo Israel. Él tratará a Edom de acuerdo con mi ira y mi furor. Así sabrán lo que es mi venganza. Yo el Señor lo afirmo. Yo el Señor digo: a los filisteos han tomado venganza, se han desquitado con corazón lleno de desprecio, como eternos enemigos de Israel se han entregado a la destrucción.
Por eso yo, el Señor, digo, voy a levantar la mano para castigar a los filisteos, voy a exterminar a los cereteos y voy a destruir a los que aún quedan en la costa. Me vengaré de ellos terriblemente, los castigaré con ira, y cuando haga esto, reconocerán que yo soy el Señor. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues acabamos de escuchar, acabamos de leer 3 capítulos en los que, pues, la situación es la actividad de nuestro Padre Dios con relación al pueblo de Israel. Y bueno, en el capítulo número 23 nos habla de un ejemplo, nos habla de una comparación, nos está hablando de 2 ciudades, nos está hablando de 2 mujeres, las asimila como 2 mujeres, las pone como si fueran 2 mujeres, que es Samaria y Jerusalén, y les da sus nombres, ¿sí? La mayor se llamaba Aloa, que representa a Samaria, así lo dice, y la otra Oliva, que representa a Jerusalén. Y les llama que son unas prostitutas. Quisiera yo que entendiéramos que el hecho de que las está comparando con prostitutas no es que queramos nosotros entender que las prostitutas son personas, mujeres, malvadas. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo cuando le llevaron a la adúltera. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo cuando una mujer entró en la casa de Simón el fariseo y le lloró a sus pies, y era una mujer, una prostituta. ¿Y qué pasa en esos 2 pasajes bíblicos que tenemos en la época de nuestro Señor Jesucristo? Podríamos decir, bueno, pues nuestro Señor Jesucristo las perdonó, no las condenó. ¿Por qué hago esta referencia? Para que no tomemos una fuerza de descripción y de condenación a la mujer prostituta. Nadie es digno, nadie tiene el poder de poder juzgar a nadie, y mucho menos este tipo de personas, de mujeres. Estamos hablando en la época de Ezequiel, un profeta mayor, en donde Ezequiel, por mandato de nuestro Padre Dios, refiere que tanto Samaria y Jerusalén se han prostituido, para que se den cuenta que la prostitución no es solamente la acción de la relación sexual. El que te prostituyas es de que te conviertes, te trastornas, tomas lo malo y aprendes a vivir de una manera alejada del Señor. El pueblo de Israel tenía leyes, como ya lo vimos en el otro capítulo, donde nos menciona que Dios que le deja leyes y mandamientos al pueblo de Israel, y se los dejó para su servicio, para que vivan bien. Así lo dice en el otro capítulo, O sea, no crean que las leyes y los mandamientos son para castigar, son para que seas infeliz, son para que no puedas desenvolverte en la vida, para que tengas tú un muro en el cual no puedas tú pasar. No, las leyes y los mandamientos son para que tú vivas feliz y seas una persona digna de estar con el Señor. Y desafortunadamente pues tenemos todo lo contrario. Creemos que las leyes y los mandamientos son para ponernos un hasta aquí y para que no seamos felices. Y mucha gente dice, ay, no, yo la verdad es que eso de que dice que hay que santificar las fiestas, ¿verdad? Ay,
No, yo no hago oración, yo no voy a misa, yo no voy a la iglesia, yo no festejo nada religiosamente hablando. Hay que honrar a tu padre, a tu madre. Ay, no, pues son unos... Siempre me golpearon, siempre me abandonaron, siempre nunca me apoyaron. Siempre me dejaron a mi libre albedrío. ¿Qué les voy a estar yo amando, queriendo, cuidando, honrando? No. Dice nuestro Señor, no robarás. No, pues a mí ponme en donde hay y yo agarro, dicen, no, muchos. No. Entonces, podemos hablar de todas las leyes, de todos los mandamientos, porque pues, gracias a Dios, nosotros, los cristianos, los católicos, los que seguimos a nuestro maestro, que no somos judíos, pues tenemos 73 libros, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Y ahí están todas las leyes. Estamos aquí viendo cuál es la ley. Y por ejemplo aquí estamos obteniendo que una de las leyes es de que no te prostituyas, y que prostituirse no es solamente la relación sexual, sino que no abandones las cosas de Dios por las cosas terrenales y mundanas. Y muy claramente lo dice aquí, el pueblo de Israel se fascinaba con toda la modernidad de aquel entonces de los asirios, con toda esa modernidad de los egipcios. Y pues eso pasa hoy en día. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere un hombre? Pues el dinero. Teniendo dinero, hace y deshace, según él. Teniendo poder, ¿sí? Fuerza y poder en el gobierno, o poder en la empresa, poder en su trabajo, pues hace y deshace. Es lo que más le interesa. Tener el dinero, el poder. Y darle satisfacción a su sexualidad. Y a sus 5 sentidos. Eso es lo que hace un hombre, ¿no? Y la mujer, pues se vende, ¿no? ¿Sí? Se va por lo atractivo, tanto económicamente de una persona, varón, como a su atracción física. No, lo menciona aquí en este capítulo, no crean que lo acabamos de leer, ¿sí? Dice en el versículo 9, dice, de este capítulo 23, por eso la entregué a manos de los amantes, los asirios, por quienes ellas se habían apasionado. Y ellos las deshonraron, luego le quitaron los hijos y las hijas. ¿Sí? Se apasionan, ¿no? Aquí se apasionaron por los asirios, ¿no? En el versículo número 5 dice, Aloame fue infiel y se apasionó por sus amantes, los guerreros asirios, ¿no? Es que los veían así, un soldado, un guerrero, ¿no? ¿Sí? Con sus uniformes de púrpura, todos ellos jefes y gobernadores. Pues sí, ¿no? Oye, ¿con quién andas? Con un diputado, con un senador, con un gobernador, ¿no? Con el gerente, ¿no? Con el jefe, con el dueño, ¿no? ¿Sí? Se prostituyen, se entregan con tal de obtener lo mundano y lo terrenal. Y no solo esto, sino que nos habla de la idolatría, de los dioses a los que ellos adoran, dioses hechos por manos humanas y que no sirven, definitivamente. Y nos hace ver entonces que la situación era muy difícil para Samaria y para Jerusalén, porque habían adoptado tradiciones, costumbres, ídolos, dioses, y a Dios lo habían hecho a un lado, siendo el pueblo escogido de Dios, siendo el pueblo que Dios siempre los había ayudado, milenariamente. Es increíble, ¿no? Pero nos pasa lo mismo en la actualidad a nosotros. La gente se aleja de Dios. Dense cuenta ahorita, vamos a poner una edad, menores de 35 años, estamos en México, 2021. Menores de 35 años, ¿a poco rezan? Rezan, los que son católicos rezan el rosario, hacen sus horas litúrgicas,
los que son cristianos, los que amamos a nuestro Señor, ¿a poco hacemos meditación, nos comportamos, tratamos de no pecar, de hacer las cosas conforme a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios? ¿A poco los jóvenes hacen eso? No, ahorita los jóvenes están inmersos en la modernidad, en la satisfacción de sus 5 sentidos y de su sexualidad. Anteriormente las mujeres pues eran más recatadas, había más moral. Ahora hay mucha inmoralidad. No les da vergüenza ni pena de hacer y deshacer de su vida, de su cuerpo, ¿sí? Su comportamiento ya es diferente. Pero a lo que voy es que están lejos del Señor. No hacen oración y están en contacto con Dios. Su comportamiento y su personalidad y su cambio de género y sus actividades es lo de menos. El problema es que están alejados de la palabra de Dios, ¿no? No conocen a Dios, no van a Dios y no sirven a Dios. ¿Por qué? Porque sus padres no lo hicieron. Entonces, esa es una de las situaciones en las que se encuentra en la actualidad la humanidad, no solamente mexicana, sino en todo el mundo. Y nos sigue diciendo con respecto a este problema que tiene Samaria y Jerusalén, ¿sí? En el versículo 19 dice: pero se entregó más y más a la prostitución, recordando el tiempo de su juventud, cuando se prostituyó en Egipto. Acuérdense que el pueblo hebreo estuvo en Egipto 400 años. Y en vez de que ellos contagiaran y le enseñaran al pueblo egipcio, al pueblo de Egipto le enseñaran a conocer, amar y servir a nuestro Padre Dios, no, ellos se contagiaron con sus tradiciones, costumbres y sus dioses. Al revés. Y nos sigue diciendo ahí que pues les iba a ir muy mal a estas dos ciudades, a estas dos gentes, ¿no? Y les digo, pues las trata como si fueran unas prostitutas, porque se prostituyeron, se llenaron de maldad. Y dice cómo iban a acabar: vendrán contra ti con gran número de carros y de ejércitos, te rodearán por todas partes, armados y con cascos, escudos. Dice: y yo les daré el derecho de juzgarte. O sea, Dios está permitiendo esto. O sea, Dios lo permitió. Si no, no les hubiera pasado eso. Esto te digo yo, el Señor, voy a dejar que caigas en poder de las naciones que odias y por las que te sientes y por las que sientes asco, dice en el versículo 28. Y así sigue diciendo, ¿no? Le sigue explicando su situación tan precaria con respecto al Señor. Ellas te tratarán con odio, se adueñarán de lo que has ganado con tu trabajo y te dejarán completamente desnuda. Quedará al descubierto tu cuerpo, el cual entregas a la prostitución, tu libertinaje y tu prostitución. Son la causa de lo que hoy te pasa. A toda acción viene una reacción, y pues si ellos habían sembrado tanta maldad, tanta destrucción, tanta delincuencia, tanto asesinato, tanta maldad, tanto pecado, pues lógico que iban a cosechar su merecido, su mal, iban a morir. Y sigue diciendo que profanaron el templo del Señor. Esto es lo que han hecho en mi propia casa, dice el profeta Ezequiel, lo que está diciendo nuestro Padre Dios. ¿Sí? Y que no les daba vergüenza y no les daba pena, ¿eh?, hacer lo que hacían delante de nuestro Padre Dios, siendo, como les vuelvo a repetir, el pueblo escogido del Señor. Y que Dios siempre los había ayudado. Es increíble, pero pues, es una realidad. En el versículo 48 dice: yo haré que desaparezca del país esta conducta infame. Así todas las mujeres aprenderán la lección y no seguirán su ejemplo inmoral. ¿Sí? Habla plenamente así de dos mujeres y después habla de la mujer en sí. ¿Eh? En cuanto a estas dos, recibirá el castigo de su conducta inmoral y de sus pecados de idolatría. Eso es lo importante, ¿no?
que habían caído en la idolatría. Y ustedes reconocerán que yo soy el Señor. Después nos menciona en el capítulo 24 un momento en el que está poniendo como ejemplo una olla. Y le dice a Ezequiel que ponga en esa olla carne, pedazos de pierna y de lomo, lo mejor de los huesos. Se pone a cocinar. Porque el Señor dice, ay de una ciudad asesina, es como una olla enmohecida, a la que el moho se le quita. Saca tú uno de esos pedazos de carne hasta dejar la olla vacía. La ciudad está llena de la sangre derramada. Pues, cuando llegaron los babilonios, pues no crean que llegaron y ya los estoy castigando, ¿no? No, o sea, sí, les estaba dando una buena lección. ¿Sí? Bueno, pues, y entonces nos sigue hablando con esta referencia de la olla, de la comida, y que así la está asemejando con respecto al pueblo de Israel, a la ciudad de Israel. Y le dice a Ezequiel, tú trae mucha leña, enciende el fuego y cuece bien la carne hasta que se acabe el caldo y se quemen los huesos. Pon luego una olla vacía sobre el fuego. Haz que el cobre se ponga al rojo vivo y quede limpio de sus impurezas. O sea, así iba a ser la purificación del pueblo de Israel. Iba a ser castigado por su idolatría, por sus malas acciones. Me pregunto yo, hoy en día nosotros nos estamos portando muy bien, ¿verdad? No merecemos ese tipo de castigo, ¿eh? Pues es que se portaron mal los judíos, los israelitas. Qué bueno que Dios los castigó. Y nosotros, en la actualidad, pues no hay violencia, no hay corrupción, ya se acabó la corrupción, ya no hay maldad, puros abrazos y besos. Bueno, no tanto porque estamos en pandemia todavía, ¿verdad? No se puede. No hay delincuencia, no hay robos, no hay asaltos, no hay secuestros. No hay violaciones a las mujeres, no hay violaciones a los niños. Se respeta a los extranjeros, ¿sí? Se les da cavidad a todos los que llegan del extranjero, que quieren ir a Estados Unidos a vivir allá y a trabajar allá porque sus pueblos están peor que nosotros. No tienen que comer. Los gobiernos que los tienen ellos allá son de lo peor. Estamos hablando de Centroamérica. Nosotros vivimos en el continente americano, ¿no? Como les digo, en la actualidad estamos viviendo una situación igual. Dirán ustedes, bueno, pero nosotros no somos los pueblos escogidos del Señor. Pues no, imagínate. Pero, ¿crees que Dios no ve lo que está pasando con nosotros? ¿Crees que Dios no va a actuar en nuestro México? ¿No va a actuar en esos países que están sufriendo la gente? ¿Tú crees que no va a actuar? Y la gente malvada sigue, ¿sí? Se les hace muy fácil robar, asesinar, secuestrar, ¿sí? Se les hace muy fácil. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Llevo 5 años así, llevo haciendo eso en maldad 10 años, 15 años, 20 años, 30 años y no pasa nada. Así he obtenido todo con la maldad. ¿Creen ustedes que les va a ir bien a ellos, a sus hijos? No, Esperemos la reacción. Acuérdense que toda acción viene una reacción, Bueno. Y aquí nos menciona también, bueno, nos termina diciendo en el versículo número 13 de este capítulo número 24, yo he querido limpiar de impureza de tu libertinaje, pero no has quedado limpia. Solo quedarás limpia cuando descargue mi ira sobre ti. ¡Órale! Bueno. Yo les he dicho que hay que cambiar la palabra que nos traducen aquí, ira, con el poder de Dios, ¿Sí? Porque aquí nos pusieron la ira. ¿Sí? Ira. Ay, no. Pero bueno, los traductores así le pusieron, pero es el poder de Dios, Aunque yo les voy a decir una cosa, miren. Si Dios se enoja, entonces no es todopoderoso.
Si Dios se encoleriza, pues no es todopoderoso, porque entonces tiene un sentimiento de resentimiento, ¿no? Dios no, Dios, nuestro Padre Dios es el todopoderoso. Entonces, solamente Él nos da a entender que si tú estás lejos de Él, lo que hayas hecho, pues viene a darte tu merecido. Si lo hiciste mal, tu merecido. Si lo hiciste bien, también tu merecido, pero bien. ¿Sí? Estar con Dios es estar bien. Es el poder de Dios que te envuelve, te ayuda. Pero si estás lejos del Señor, te van a pasar muchas cosas de destrucción. Y te va a ir mal. Y no solamente en esta vida, sino en la venidera. Ah, sí, porque muchos van a decir, no, yo no creo en la vida después de esta. Esta hay que vivirla, los años que se puedan vivir, de lo mejor, disfrutarlos y acabárnoslos, ¿no? Ya después será otra cosa. Pero no creen en la vida eterna. Muchos. Nos menciona aquí la muerte de la esposa de Ezequiel. Y pues la dice de una manera, pues profética. El Señor se dirigió a mí y me dijo, voy a quitarte de un solo golpe a la persona que tú más quieres, ¿no? En la esposa de Ezequiel. Pero no te lamentes ni llores ni derrames lágrimas. Y eso mismo tenía que pasarle a todos los israelitas, ¿no? No empiecen de chillones, de quejumbrosos, de lamentarse. Mejor miéntensela, ¿sí? Por todas las maldades que han hecho. Porque ustedes son los que van a recibir su castigo. Ustedes lo hicieron. Nadie los invitó a hacerlo. Ustedes agarraron la onda de agarrar las costumbres y tradiciones idólatras de los asirios, de los egipcios, de los filisteos, de todos. Teniendo ustedes a nuestro Padre Dios como único Dios y el único Dios verdadero. Así le decimos Dios, pero no tiene nombre nuestro Padre Dios. Hoy le decimos Padre, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro. Él nos dijo que así le podemos llamar, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Sí, porque anteriormente pues era nuestro Creador. Nos había creado. Y le dice, no andes con la cabeza descubierta, ni vayas descalzo, que cubras la cara en señal de dolor, ni comas pan que se come en tales casos. En la actualidad dices, pues ya se murió fulanito, pues vete por las galletas, vete por el pan a la panadería, ¿verdad? Y vamos a tomar cafecito. Esas costumbres las tenemos hoy en día, Ah, sí, porque se muere alguien y luego al velatorio. Y hacer ese tipo de cosas. Fíjense desde dónde vienen esas costumbres, bueno, exageradas. Dice aquí, Ezequiel dice, por la mañana estuve hablando con la gente y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que el Señor me había ordenado. O sea, que hasta en los momentos de sufrimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y cómo debemos de comportarnos? ¿Y a quién debemos de obedecer? Ay, no. Pues la gente empieza a hacer todo menos. ¿Por qué te lo llevaste? Oh, que la canción. Estaba muy joven. Él me mantenía. Oh, no dejó ni el testamento. Es que el Señor ya nos abandonó. Ya no nos quiere. ¿Y tú cómo le demostraste que lo quieres? Bueno, está bien que no vaya a misa y que no rece el rosario y que no haga las horas litúrgicas, que no haga oración, pero, pues, cuando estaba yo chiquito, sí, pues me llevaban a la iglesia. Ah. ¿Y qué bien has hecho a los demás? Ah, pues pues yo hago bien a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi hija, a mi abuela, a mi abuela. ¿Y a los demás? Ah, no. A los demás no, porque no se lo merecen. Son unos desgraciados. Ay, más el vecino. Y no digo al compadre, ¿verdad? Ya, es más, ya ni lo quiero ver al compadre porque, ay, no, sale con cada cosa, ¿sí? Le va a la América. Es un equipo de fútbol, Y pues yo le voy a otro equipo. Y la verdad ya me cayó gordo porque hace todo un escándalo, ¿verdad? Bueno. Entonces le dice cómo se debe de comportar Ezequiel. Que debe de tener consideración
a la palabra de Dios y obedecer hasta en los momentos difíciles de nuestra vida a Dios. Y bueno, sigue diciéndole que eso se dirigió a mí y me dijo eso: dile al pueblo de Israel, esto dice el Señor, voy a profanar mi templo que a ustedes tanto les gusta mirar y tanto quieren, y que su orgullo sus fuerzas, sus hijos e hijas que ustedes dejaron en Jerusalén morirán asesinados. Y diles, ustedes harán lo mismo que yo he hecho, no podrán cubrirse la cara en señal de dolor, ni comer. Lo mismo, no se pongan de sufridos. A toda acción viene una reacción. Tenían que recibir su castigo, ni modo. Dice, y ahora voy a quitarles a los israelitas su fortaleza, que es el templo, ¿no? Se sentían así muy poderosos los israelitas. Es el templo de Dios. Sí, pero cuando se te hincha la gana, ¿va? Así somos en la actualidad. Necesitamos algo, le pedimos a Dios. No tenemos trabajo, le pedimos a Dios. Perdimos un ser querido y le pedimos a Dios. No tenemos dinero y le pedimos a Dios. Tenemos una enfermedad y le pedimos a Dios. Estamos ancianos, le tenemos miedo a la muerte y le pedimos a Dios. ¿Sí? Se nos está descarriando un hijo y le pedimos a Dios. Ah, sí, para eso sí. Si me saco la lotería, voy a misa. Si me dan el empleo, entonces sí le agradezco a Dios. Si no, entonces no. No, sí, porque nosotros recondicionamos a Dios, sí. Sí, no, o sea, creemos a nuestro antojo, a nuestra manera. Y ya no estoy hablando de todos esos idólatras que van con el muñequito al templo a festejar el día 28 de octubre su festividad. Y los pastores, como lo dijo en otros capítulos, Ezequiel, ¿sí? Esos pastores que en vez de enseñarles, ¿sí?, no les enseñan bien, los distorsionan, los desvían. Eso me lo aprendí muy bien, es Ezequiel capítulo 22, versículo 26, y muy claramente dice, los sacerdotes de este país tuercen el sentido de mis enseñanzas y profanan las cosas que yo considero sagradas, no hacen ninguna decisión entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros a distinguir entre lo puro y lo impuro. Capítulo 22, versículo 26. Yo sé que esto no nos toca ahorita, pero lo estoy repitiendo para que se den cuenta que entonces, hasta los sacerdotes se han portado mal, sí, presbíteros y guías espirituales, sí. Y bueno. Y en el capítulo número 25 habla en contra de los amonitas, ¿no? También esos amonitas se vengaron en contra de Israel y se sentían que ya les daba mucho gusto, mucha alegría, ¿sí?, de que había sido destruido Israel, su templo, y que habían sido llevados al destierro. Pero Dios también les iba a dar su merecido, para que no estuvieran tan alegres, ¿verdad? Porque también era un pueblo, pues, corrupto. ¿Sí? Versículo 6 dice, yo el Señor digo, ustedes los amonitas han aplaudido y saltado de alegría y han despreciado a Israel. Por eso voy a levantar mi mano para castigarlos y entregarlos a las naciones, para que les quiten todo lo que tengan. Los voy a arrancar de entre los pueblos, los voy a hacer desaparecer de entre las naciones, los voy a destruir por completo. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. O sea que Dios también permitió que ellos recibieran su merecido. O sea, ¿qué les doy a entender? Que no piensen que porque los judíos y los israelitas en aquel entonces se portaron mal, por eso recibieron su castigo, y los demás pueblos no. No, todos. Y nosotros aquí estamos en la misma situación. Estamos en un grave peligro. México está en un grave peligro. Si no se arrepiente y no recapacita y no, pues va a recibir su merecido. Ya empezamos con una pandemia, ¿eh? ¿Qué sigue? Pues bueno, ya lo veremos, ¿sí? Y muchos dicen, no, ya tenemos vacunita, ya se vacunaron una vez, 2 veces, hay en Estados Unidos ya hasta 3 veces, y están vacunando a los niños, ¿sí? Y ya por ahí que dicen, no, que ya salieron otras cepas, pues sepa cuántas vayan a salir, que la Delta, y la Tony, y la Sony, yo no sé, ¿verdad? Bueno, y nos sentimos ya libres, ¿verdad?
ya pasó todo, ya. Regresen a las escuelas, ya. Semáforo verde. Porque déjenme decirles que aquí en México hubo muchos semáforos. Si no estaba el verde, pues las cosas estaban complicadas, ¿verdad? Había el anaranjado, había el rojo, había el amarillo, ¿sí? Y según nuestros gobiernos mundanos, dicen, no, ya estamos en verde, ya como si nada. Estamos en el año 2021, en noviembre, ¿sí? Estamos en noviembre del 2021, el día 9 de noviembre. Sí, ya mero se llega el 12 de noviembre, pero bueno, es el día del cartero. Bueno, llevamos, según la información de nuestro gobierno aquí en México, 289,000 muertos de COVID y millones de contagiados. Pues ya. Decía por ahí un médico, que ni voy a decir su nombre, ¿verdad? Un vocero médico, decía, si llegamos a 60,000 muertos, ¡ay, no, es catastrófico! 60,000 muertos es catastrófico. Ya llevamos 289,000, según él. Ay, pobres ilusos, todavía creen en su ciencia, todavía creen en su razonamiento. Pedro, tú piensas como los hombres. Y después nos termina diciendo, y termino yo, dice contra los filisteos, en el versículo 15 de este capítulo 25, yo el Señor les digo, los filisteos han tomado venganza, se han desquitado con corazón lleno de desprecio como eternos enemigos de Israel. Sí, porque ¿se acuerdan de quién acabó con el grandote ese, monumental, filisteo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa historia? Del rey de David, que mató ¿a quién mató? A ver, búsquenlo, no les voy a decir, ya búsquenle, porque todo les digo yo, ahí lo pueden buscar en mi canal también. Lo mató con una piedra, con una honda, a un filisteo. Siempre han sido enemigos los filisteos de los israelitas, siempre. Sí, son enemigos aférrimos, ¿no? También les iba a dar nuestro Padre Dios su merecido. Por eso yo, el Señor, digo, voy a levantar la mano para castigar a los filisteos, voy a exterminar a los cereteos y voy a destruir a los que aún quedan en la costa. Me vengaré de ellos terriblemente, los castigaré con ira, y cuando haga esto, reconocerán que yo soy el Señor. Pues miren, lo reconocemos a nuestro Padre Dios, pero en la actualidad muchos les vale. Sí, les vale. Van con su figurita ahí al templo de San Hipólito, San Judas Tadeo, y le piden a San Judas Tadeo, oye, que me vaya bien en el asalto del microbús, que ahora sí tenga la marihuana completa, porque ahora no me ha alcanzado. He asaltado, pero no me alcanza la lana para comprar todo el carruto. Sí, el churro, ¿no? El churro, así le dicen también, el churro, ¿no? Y ahí andan asaltando, quitando carteras y bolsos a las mujeres, ¿verdad? Con pistola en mano. No, pero se encomiendan a San Juditas, ¿no? Le ponen su velador. San Juditas, échame la mano. Por favor. Sí, así son, ¿eh? No me lo creerán, pero eso pasa, ¿eh? Bueno, pues esperemos que esto haya quedado claro y hayamos aprendido algo y pues no caigamos en el error de que no arrepentirnos, ¿eh? Estamos muy mal, México, estamos muy mal, estamos en el año 2021, ¿sí? 3 años ya llevamos con este nuevo gobierno, en donde se iba a acabar la delincuencia, la corrupción, y iba a haber abrazos y no balazos. Y hace poco acaban de matar a un actor de un balazo, y no le dieron su abrazo. No. Que Dios te bendiga.